Shalom, hermanos. De verdad estoy bastante complacido por la participación que cada uno de ustedes han tenido. Creo que han sido bastante asertivos en muchos de los puntos que se han tocado y eso es algo que, bueno, de verdad me satisface mucho. Para añadir un poco a todo lo que ustedes han dicho, porque simplemente voy a eso, a amplificar un poco la información, porque creo que no tendría razones para de ninguna manera digamos, contrariar a ninguno de lo que ustedes han dicho. Solamente quiero añadir algunas cosas. Ya como ya sabemos, el tema del pluralismo es un concepto universalista, ¿no? Universalista en el sentido que es un concepto que se utiliza mucho en la presente centuria y se utiliza básicamente para expresar el altísimo nivel de diversidad que existe en el mundo contemporáneo. Una diversidad que trasciende a esferas en tres ámbitos básicos. Voy a hablar básicamente cuáles son esos tres ámbitos. El primero es el ámbito de la visión de mundo que nosotros tenemos, lo que un pueblo determinado puede tener, es decir, la cosmovisión, el pluralismo cosmovisional que tiene que ver con un pluralismo direccional. Cuando hablo de direccionalidad en el pluralismo, estamos hablando de cuál es ese conjunto de creencias que le da sentido a los principios morales y éticos que nosotros tenemos. En ese sentido, entendemos que desde un punto de vista donde el pluralismo se estudia desde esa parte direccional o cosmovisional o de visión de mundo, también puede ser de la tendencia religiosa, entendemos que nosotros los cristianos, por supuesto que no podemos ser pluralistas y con esto, por supuesto, le doy la razón a la mayoría de ustedes que han dicho, a muchos de ustedes que han dicho que uno no puede ser pluralista en todo. Ciertamente hay ámbitos del pluralismo donde podemos hacer vida juntamente con el pluralismo, pero hay áreas de la vida donde no. Por ejemplo, en esta primera faceta, que es la más importante, que tiene que ver con la parte direccional, es decir, todos aquellos principios y creencias básicas que tenemos sobre la vida y que estas vienen a configurar el formato bajo el cual nosotros nos conducimos como seres humanos morales, como seres humanos éticos. Ahora hay un segundo pluralismo, que es el pluralismo cultural. El pluralismo cultural tiene que ver con la diversidad que existe entre las diferentes culturas del mundo. En el mundo existen muchas culturas, muchos grupos étnicos distintos, muchos elementos culturales que son distintivos entre una nación y otra. En ese sentido, nosotros no tenemos ningún problema con que seamos pluralistas. Es decir, la cultura más bien añade riqueza, apartando cultura, por supuesto, de sistemas de creencias, porque el sistema de creencias se maneja dentro de la pluralización en la parte direccional, que fue lo primero que dije. En la parte direccional, lo que viene a darle sentido a nuestra vida desde el punto de vista de lo trascendente y los principios morales que lo trascendente puede sembrar en nosotros. En esta segunda etapa, el pluralismo cultural, nos enriquecemos los seres humanos al tener interacción entre otras culturas. De hecho, el personaje más poliétnico, polifacético y más intercultural que observamos en el Nuevo Testamento fue Pablo, que tuvo interacción con cantidades de costumbres, de culturas distintas, de las cuales él se enriqueció mucho y a las cuales les pudo escribir a través de sus cartas. Por último, tenemos un pluralismo que se dirige hacia la parte del ordenamiento, del orden, de las autoridades, de los diferentes espacios de convivencia o de los diferentes espacios donde podemos convivir grupalmente hablando. Sin embargo, en este punto no me voy a detener mucho porque en esto básicamente hablamos de los espacios, por ejemplo, una universidad, por ejemplo, un colegio, puede ser la plaza pública, pueden ser las instancias políticas, pueden ser cualquier espacio donde hay convivencia social. El primer punto, el pluralismo que tiene que ver con la parte direccional, nace por razón de la caída del hombre. O sea, el hombre adquiere diferentes cosmovisiones de la vida porque el hombre está caído. Entonces cada quien funda su propia religión, cada quien funda sus propias ideas de lo que es la trascendencia y eso viene por razón de que el hombre en su caída perdió esa perspectiva y esa orientación que el Padre Celestial le dio al hombre desde el principio en el Edén. El
cultura, la parte cultural del pluralismo viene simplemente por la creación y la riqueza de la, pudiéramos decir, de la creatividad suprema que tiene nuestro Señor al crear, al poner en nosotros, con la impronta que nos da al hacernos a su imagen y semejanza, unas facultades, unas capacidades que nos permiten a todos tener la capacidad de, en esa creatividad, hacer diferentes cosas que puedan distinguir a una cultura de la otra. En eso sencillamente viene por razón de esa impronta que el Dios Todopoderoso pone en nuestro intelecto, pone en nuestro conocimiento, pone en nuestras facultades cognitivas, etcétera. Y esto es algo que tenemos que diferenciar, ¿no? La parte cultural o la parte del pluralismo más bien desde el punto de vista direccional, que viene por consecuencia de la caída del hombre, y la parte del pluralismo en lo que corresponde a la culturalidad, que viene simplemente por la creación y por los atributos que Dios pone en el ser humano. ¿En qué sentido nosotros podemos ser pluralistas? En esa segunda faceta. En la parte cultural nosotros podemos enriquecernos con culturas de otros países sin que éstas, por supuesto, vengan a poner en detrimento ni vengan a comprometer ninguno de los principios y valores que nosotros tenemos y hemos adquirido por la escritura. De ninguna manera nosotros podemos negociar eso, de ninguna manera. Como lo dijeron algunos de ustedes, eso es algo que para nosotros es innegociable. No podemos negociar por más que demos un salto cuántico y de vivir en un país determinado nos vamos a vivir, por ejemplo, de la Tierra, que nos vamos para Marte, por poner un ejemplo. Nos enteramos que en Marte hay una civilización que no conocemos y nos fuimos a vivir allá, adquirimos una cultura absolutamente distinta a la que tenemos. Eso está bien, siempre y cuando esa cultura no quiera venir a formar, no quiera venir a formar un amalgama entre lo que es nuestra visión de mundo o esta parte direccional de la pluralidad, donde no podemos negociar nuestros principios bíblicos. Eso era lo único que quería añadir, porque normalmente la gente tiende a confundir muchas veces la parte cultural del pluralismo con la parte direccional del pluralismo. Y cuando esas dos concepciones, que son distintas, tienden a fundirse en un todo monolítico, entonces tenemos un amalgama que no nos permite tener una claridad del concepto y que no nos permite vislumbrar las realidades que tienen, que forman parte de todos estos elementos que vienen a dar concepto o que vienen a dar definición a la pluralidad. Espero que esto haya quedado claro. Cualquier duda, por acá estamos presentes. Le doy las buenas noches a todos. El Eterno me les continúe bendiciendo y gracias por la participación de cada uno.